Buenos días, soy Antonio Salvador y quería, ante todo, agradecer a los organizadores el que me hayan invitado a poder estar, aunque sea virtualmente, con todos ustedes, pero sobre todo quiero manifestar mi gran satisfacción por la enorme valentía que han mostrado, eh, pese a las grandes dificultades surgidas durante estos meses. Su obstinación en que se lleve a cabo este coloquio es desde luego encomiable. Me habían pedido estos organizadores que hablase sobre la obra de Gabriel Galán y su figura, teniendo en cuenta que se celebran ahora 150 años de su nacimiento. Para ello, he considerado compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la obra de este escritor. La procedencia familiar suya es muy clara. La línea paterna procedía básicamente de Salamanca y más en concreto de la zona charra. En cuanto a la materna, parte era también de origen salmantino y solo la rama de sus abuelos paternos era originaria de la zona norte de la provincia cacereña, Coria o Casillas de Coria. Pero al final, estos antepasados extremeños acabaron estableciéndose en el pueblecito de Frades de la Sierra, donde nacería el escritor en 1870. En esa pequeña localidad vivió desde esa fecha hasta su traslado más definitivo a Salamanca en 1885, tras una breve y poco fructífera estancia en 1882. En esa ciudad universitaria cursa el magisterio elemental. Marcha después a Madrid para continuar con el cuarto y último curso de lo que entonces se denominaba magisterio normal. En cuanto a su labor docente, ejerció como maestro en Guijuelo desde 1889 hasta 1892 y posteriormente en Piedrahíta desde ese año hasta 1898. Desde esta localidad inicia seguramente sus primeros contactos con Extremadura, en concreto con la familia de que luego sería su mujer, Desideria, que ya vivía por aquel entonces en Guijo de Granadilla con sus tíos, a donde Galán se desplaza con frecuencia en cuanto tiene la más mínima oportunidad. Deja el magisterio en 1898, razones que no están muy claras, puesto que había pedido incluso una permuta para Plasencia, que parecía que iba a poder llevarse a cabo, pero al final no cuajó. A partir de esos momentos se va a dedicar en Guijo ya al cuidado, a ayudar en el cuidado de las tierras al tío de su mujer. A partir de entonces, lo que habían sido esporádicos encuentros con Extremadura van a convertirse ya en una constante hasta su muerte. Si tardía es ya, pues, su conocimiento de la realidad lingüística del momento, también lo es su plasmación literaria. Y sin embargo, aunque sin la intensidad de algunas de las extremeñas, ya existen claras referencias en su obra. Aunque cuando se alude a la plasmación dialectal y popular de la lengua del poeta, generalmente se piensa en extremeñas, esta situación solo es así en parte. También en castellanas aparecen aisladamente algunos rasgos populares puestos pertinentemente en boca de pastores, de campesinos y personajes similares. Así, en El Ama, una de sus primeras y más celebradas composiciones, un pastor se lamenta por la suerte de esta mujer con un haiga mucho valor y haiga paciencia. O también en Cuentas del tío Mariano, formas como gaño, ningún, derramado, así, mu, pa, cualquiera, etc. En la carta que Ana María escribe en el poema de dicho nombre, se encuentra en varias ocasiones resultado, pensado, he determinado de dir o gaño, aparecen pues en boca de personajes, nunca en la del narrador. Por eso abundan más en las composiciones con diálogo, como de ronda, ande vas, miaja, cacho, cuantis, ancá, y así a lo largo de toda la composición, sin duda una de las más interesantes en el campo que estoy analizando.
tanto en Campesinas, en donde recoge poemas en ocasiones ya anteriores, que aparece en 1904, abundan más exclusivamente en los diálogos como en las expresiones populares, al igual que en otras obras. Por ejemplo, en Una nube, prácticamente constante en boca del padre de la novia. También en poesías sueltas, incluidas a veces como Noche fecunda, ¿Qué tendrá?, etc. Sobre todo, abundan las expresiones populares en su magnífica obra en prosa, porque siempre identificamos a Gabriel Galán con su poesía, probablemente con razón, pero permítame indicarles que para mí su prosa, sus 10 cuentos, no desmerecen en absoluto dentro de su producción. Galán se permitió incluso en ellos algunas libertades ausentes de su poesía. Por ejemplo, mucho más directamente social y develador de la injusticia. Parece menos constreñido a las normas literarias y a su propia ideología que en su producción en verso. Pero es que además, al abundar los diálogos, la aparición de la lengua popular se encuentra muy justificada. No puedo detenerme ahora en ellas porque ya lo he hecho por extenso en otra ocasión. De los 10 breves cuentos, prácticamente todos transcurren en Extremadura. Dos amores, que había aparecido ya en la revista de Extremadura, que es su primer relato en prosa. También en esta misma revista, El Vaquerillo, diciembre de 1901, Quijotada, junio de 1902 o Majada Blanca, febrero de 1903. Otros se publicaron en el Adelanto Salmantino, 2 en el Adarve Cacereño o también en el Noticiero, igualmente de la capital de la Alta Extremadura. Incluso en la Guía de Cáceres, de mayo de 1904, aparece uno de los citados relatos. Tan solo uno de ellos es un cuento, el único que además no posee elementos lingüísticos populares, se encuentra inédito a la muerte del escritor. Es un fragmento en prosa completamente diferente al resto de su producción. Si volvemos a su poesía, probablemente la diferente intensidad en la aparición del habla popular en castellanas, campesinas o extremeñas venga dada por una cuestión de estructura interna de su obra. En las primeras es generalmente el poeta el que aparece en el yo lírico como narrador, mientras que en la segunda se expresa ese sujeto lírico a través de los personajes interpuestos. Gabriel Galán es, en este punto, un claro producto de su época, una época reivindicadora de lo regionalista y de las esencias populares. Por citar brevemente algunos nombres, recuérdense los de Rosalía de Castro en Galicia o Juan Maragall en Cataluña, por cierto, ambos prologuistas de la obra del escritor afincado en Guijo. Pero también Vicente Medina en Murcia, seguramente el que más influyó en el desarrollo de esta literatura regionalista, los salmantinos Luis Maldonado o Saturnino Galache, el asturiano Teodoro Cuesta, entre otros muchos. Es decir, Galán se encuentra inserto en una corriente común a prácticamente toda la península. Por otro lado, el escritor de Frade no es el primero que utiliza el habla popular de la zona en sus escritos. Si dejamos a un lado un caso pintoresco, como es la novela de Clara Jara de Sotos titulada El instruido en la corte y aventuras del extremeño, de 1789, en donde lo que hay son sobre todo vulgarismos, el primer intento serio de aproximación es el del pacense Adolfo Vargas y Cienfuegos, autor de piezas teatrales como La romería de Bótoa, ya en la segunda mitad avanzada del siglo XIX. También en 1867 había aparecido de este mismo autor A impulsos de la codicia. La finalidad de la aparición de los rasgos populares en ambas obras tiene una incuestionable finalidad burlesca y además pueden casi asimilarse más al andaluz que al habla de nuestra región. En 1875 se publica la obra de Vicente Barrantes, Días sin sol, referida a la tensa situación vivida en el escaso margen temporal de la Primera República. Destacan sus cuadros sucedidos y sobre todo idilio de última hora,
Estos con elementos populares muy claros. Vicente Barrantes expone fundamentalmente su idea contraria a esas revueltas que se habían formado durante esos momentos. Mayor interés posee, en mi opinión, la obra Plumazos, de 1892, del escritor de Almendralejo Rogelio Triviño Fortes, quien, en la tercera parte de su obra, Almendralejo cómico, refleja con bastante fidelidad el habla popular de la zona. Surgen, repartidas por la geografía nacional, revistas culturales en cuyos consejos de redacción figuran casi exclusivamente personalidades conocidas, al menos en el plano regional. Se trata, pues, de una corriente elitista, muy en la línea de lo que había supuesto en Sevilla la figura de Antonio Machado Álvarez y su moderna concepción del folclore y de la cultura popular. Recuérdese que bajo su patrocinio surgieron ideas similares en numerosos puntos. En Extremadura, la revista del folclore fresnense y bético extremeño en 1883. Entre estas revistas destaca una de vital importancia en la trayectoria galaniana, la Revista de Extremadura, fundada en 1899 y que se editó hasta 1911. Los directores fueron sucesivamente Publio Hurtado y Daniel Berjano. Muchos de los intelectuales más prolíficos en la revista publicaron poesías o, sobre todo, breves narraciones en prosa con abundantes referencias a la lengua popular. No se olvide que bajo la referencia lingüística de don Ramón Menéndez Pidal, uno de sus objetivos, siguiendo las tradiciones de Demófilo, era la recogida exhaustiva de material popular, sobre todo de canciones y romances. Solo con la nómina de autores es suficiente para darnos una idea de esta magna empresa. Rafael García Plata de Osma, Diego María Crehuet, Publio Hurtado, Luis Varo, Luis Grande Bautesón, Luis Hermida, Ramón Barco, Diego María Crehuet, Publio Hurtado, Luis Varo, Edgardo Díaz Marante, Daniel Berjano o Máximo Sánchez Recio. A este grupo se incorpora Gabriel y Galán, quien en la revista publica por primera vez algunos de sus poemas de índole extremeña. Aquí Gabriel Galán no solamente va a llevar composiciones dialectales, sino otras de muy distinta índole. Por ejemplo, estoy pensando en la que aparece en el número de noviembre de 1902 con un poema de indudable corte modernista, Las canciones de la noche, que el escritor quería incorporar a su obra Campesinas. Esta revista llegó a decir Ortega y Gasset que fue el más serio y valioso esfuerzo que en provincia se ha hecho a la cultura y a la aportación de la misma. En mayor o menor medida, todos colaboraron en el gran empeño pidaliano de recopilación de romances, aunque el principal fuese en este punto Rafael García Plata de Osma. En este ambiente intelectual, Gabriel y Galán mantiene una amplísima correspondencia con numerosas personalidades de la cultura extremeña, de la cultura salmantina, como el padre Cámara o don Miguel de Unamuno, e incluso nacionales, entre las que destaca la de don Ramón Menéndez Pidal. Voy a centrarme en estos minutos, que voy a continuar con ello, en Extremeñas. En cuanto a su conocido y popular poemario, surgiría de inmediato una pregunta fundamental. ¿Cuáles son las composiciones que hay que incluir en ellas? La pregunta no es baladí e intentaré mostrarlo con este cuadro comparativo en el que puede observarse que no hay dos editores de la obra que coincidan ni en número ni en los poemas concretos que habría que analizar. Este es el cuadro que les quiero mostrar, en el que presento la introducción de poemas en 11 ediciones de la obra del autor. Sigo las tres primeras,
de su poesía, las dos primeras corregidas por él y la tercera ya realizada en Salamanca gracias a la labor de su hermano Baldomero, fallecido ya el poeta. Pero también las dos de obras completas de 1905 y 1924, las que aparecen como C1 y OC2, la de Aguilar de 1967, obvio, la mexicana de Porrúa de 1981, porque es idéntica, la de Amaru de Salamanca de 2003, la de Gonzalo Hidalgo, publicada en la Diputación de Badajoz en 1991, la aparecida en la editora regional a cargo de los nietos del poeta y en 2005, y más recientemente la llevada a cabo por Felipe Núñez y Fernando R. de la Flor en la editorial Delirio en mayo de 2019. Es difícil destacar qué poemas debían incluirse en la nómina de Extremeñas. Parece clara la pertenencia de los 9 poemas, de la primera edición y de los 3 añadidos de la segunda, todos ellos por voluntad expresa del poeta. Pero el resto de esos 12 hasta los más habituales 18 o incluso 20 de Gonzalo Hidalgo, en realidad también 18 porque 2 de ellos aparecen como anexos. También hay pues una clarísima diferencia con respecto a lo que había incorporado ya en su segunda edición el poeta de Frades. También la edición de los nietos contiene 20 poemas, como puede verse por el número que ahí tenemos. No puedo ahora más que señalar este hecho sin detenerme en ello en exceso, pero habría que revisar con criterios rigurosos estos añadidos, muchas veces sin justificación excesiva. Muchas de estas subcomposiciones aparecen ya a partir de la tercera edición, la llevada a cabo por su hermano Baldomero, fallecido ya el poeta. Habría motivos de habla popular, por ejemplo, en poemas que ya no están en ninguna de esas ediciones. Hay motivos de habla popular en Campos Vírgenes, que no aparece, como ven, ni en la primera ni en la segunda, pero sí en la tercera, o la Gedionda, también exactamente igual, aparecida solo a partir de la tercera, en Fabla del Lugarejo, que además normalmente se encuentra con el nombre impropio de la fabla del lugar, es en Fabla del Lugarejo, según manifestaba el propio Gabriel y Galán, o Plétora, todas ellas registradas por primera vez a partir de la tercera edición. Pero, por ejemplo, también señalando la tercera edición, no hay una sola nota dialectal en el Cantar de la Chicharra, que había sido publicada ya en 1903. Tampoco en A Plasencia de 1901. Este caso no aparece tampoco, yo creo que con gran fortuna, en la tercera edición realizada por su hermano Baldomero en Salamanca. Aquí creo que esta última poesía, Plasencia, debe ser radicalmente excluida de las obras extremeñas de Gabriel y Galán. A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, incluir las dedicadas a lugares como El Guijo, Altanova del Camino o Zarza de Granadilla, entre otras. En cuanto a las represalias de Pablo, con elementos populares, sin embargo, estaba ya publicada desde 1902, por lo que el poeta podía perfectamente haber optado por incluirla desde el principio. Desde ese mismo año, Entre yo y el mi criado, aparece, y tampoco creo que Gabriel Galán tuviese intención de incluir lo que para él es un mero juego y que por tanto pues, no debería estar, creo, ahí tampoco. Creo que ninguna de estas 4 composiciones que he estado señalando, ni Represalias del poeta, perdón, Represalias de Pablo, Entre yo y el mi criado, por ejemplo, y A Plasencia o El Cantar de la Chicharra, debían figurar en la nómina de Extremeñas. Es decir, se necesita una revisión crítica de Extremeñas
para no contrariar incluso lo que es la propia voluntad del escritor. Es verdad que la tradición de transmisión textual de más de un siglo pesa, pero considero que todos estos poemas, explicando pormenorizadamente las razones y el momento de su introducción, deberían ir en un apéndice, no en el cuerpo de la obra. No se olvide que se trata de un poema y de una poesía muy popular y de la que pronto empiezan a aparecer versiones libres y bastantes diferenciadas. Es evidente que los diversos editores son responsables y tienen libertad para componer la obra como consideren más oportuno. Al fin y al cabo es su edición, pero creo que sería necesaria al menos una explicación de los motivos de su elección, que falta prácticamente en todos, incluso en más de un caso con incoherencias. Por otra parte, tampoco el texto es plenamente coincidente entre las versiones originalmente entregadas por el poeta para su publicación en los periódicos y revistas y las que aparecieron después en los libros impresos. De nuevo, nada hay que objetar en las dos primeras ediciones, teóricamente al menos, supervisadas por el autor, aunque sabemos que en Salamanca al final eran impresas, no siempre se entendía demasiado bien la peculiaridad dialectal mostrada por el poeta afincado en Guijo. Pero en la tercera edición, ya llevada a cabo después de su muerte, fue su hermano Baldomero quien se ocupó de esta cuestión. Esta variación entre la publicación inicial y la de las primeras ediciones ya había llamado la atención de Menéndez Pidal, quien pretendía quizás encontrar un espejo dialectal demasiado fijo y riguroso. Una carta, probablemente de finales de 1902, dice lo siguiente: un aspecto que también me interesa mucho de su poesía es el dialectal. Colecciono los números de la revista de Extremadura donde publica usted trozos en dialecto y obtengo del correo placentino la improvisación titulada La Cenéfica y una copia manuscrita del Cristo Bendito. Comparando esta copia con el texto impreso de la poesía, hallo palabras con una i final añadida como Caltari, Marchesi, Bastoni, Pagnali, Pamiesi, Lanuezi, suprimidas o enmendadas en el texto impreso. ¿Las ha suprimido usted por no usarse más que en región reducida o por no hallarlas comprobadas en el habla popular? Y en efecto, casi todos los términos apuntados por Menéndez Pidal habían desaparecido, excepto Pagnali, que se mantiene. También Menéndez Pidal le señala cómo ha observado, por ejemplo, en el Cristo Bendito, una alternancia entre qui y que, y le indica que le explique esa alternancia. Gabriel Galán, en un ejemplo de, aunque no sepa exactamente a qué se debe, de variacionismo lingüístico, le señala que es que unas veces oye qui y otra que, y efectivamente el polimorfismo es muy normal en la zona. La propia revista de Extremadura es muy consciente de la pulcritud de los escritos que presentaba, hasta el punto de que, muerto ya Gabriel Galán, cuando recibió la tercera edición de sus extremeñas, agradeció inmediatamente el envío, pero al mismo tiempo añadía que se observan en su texto alteraciones y erratas que vamos a anotar, comparando lo impreso con lo antes publicado en vida y bajo la inspección del autor y con algunos originales de las propias poesías que poseemos. Las correcciones afectan tanto a los títulos como a las formas concretas, algunas de las cuales mostraré brevemente en el cotejo. Si tomamos como punto de partida la publicación de algunos de estos poemas en la revista de Extremadura, llama la atención el que prácticamente sin excepción no haya sido tenida en cuenta esta versión por las múltiples ediciones modernas del poeta. Y sin embargo, en algún caso creo que sería conveniente porque hubiese podido mejorar notablemente el texto que normalmente tenemos. Entre otras razones de no poca importancia, porque las ediciones acaban no coincidiendo ni con la inicial ni con ninguna de las inmediatamente posteriores, sino que cada editor escoge muchas veces
y no siempre de manera consecuente, la que le parece más conveniente sin que se conozca muy bien el criterio de selección. Las variaciones de la primera edición, la de 1902, con respecto a la publicada en la revista son, en muchos casos, relativamente importantes. Este fenómeno es muy llamativo, por ejemplo, en Barón, poema del que además disponemos de su versión manuscrita, pero prácticamente es común a todas las demás composiciones. Voy a analizar ahora los postres de la merienda, aparecido en la revista de Extremadura en el tomo tercero de 1901, ya que en otro lugar he comparado Barón y Sibarita. Comparto con ustedes el texto. Pongo en primer lugar el texto tal y como aparece en la revista de Extremadura, que tienen ustedes ahí. Posteriormente señalo lo que sucede en la primera edición, la segunda y la tercera, subrayando los cambios de la primera edición con respecto al texto originario, de la segunda edición solo aquello que ofrece una clara divergencia con respecto a la primera y la tercera edición que tienen ustedes ahí también. Les pongo también los textos para que ustedes puedan, por su cuenta, verlos con mayor detenimiento. A diferencia de los poemas anteriores, en este la narración se efectúa en castellano y solo existen elementos populares en el habla del jornalero. Incluso se encuentra una clara contraposición entre el hablar normativo del amo y el popular de Francisco en una oposición de gran interés. No voy a destacar aquí las diversas alternancias que afectan a cuestiones estrictamente gráficas por considerarlas irrelevantes o evidentes errores posteriormente corregidos. Sí hay cambios acentuales como en tabía, transformado en tabía, que me parece además muy pertinente, y de nuevo aspectos populares caprichosamente a veces sustituidos. En la primera edición, por ejemplo, se sustituye 3 veces el anque inicial, anqui exactamente inicial, por aunque, normalizando y por tanto dejando, como puede verse aquí, elementos claramente populares del texto finalmente aparecido. El contexto me parece más adecuado también en algunos casos. Por ejemplo, se cambia la estructura aunque anquimegieri por porque megieri. Me parece que la estructura concesiva es mejor que la causal. Seguiremos así como podamos anquimegieri, que el chiquino y ella no puedan jaltarse de pan de trigo. Esta normalización se encuentra en algún caso. Es lo que sucede con pos frente a pues, ya sustituido también en otros poemas si comparamos la versión aparecida en libros con la registrada en las publicaciones periódicas. En esa publicación periódica de la revista de Extremadura había aparecido Paqui el cuerpo, y en las sucesivas ediciones pa' qué el cuerpo. Ya he aludido a esa alternancia entre qui y qué. Ambas soluciones son posibles y desde luego pueden oírse. El propio Gabriel Galán lo señala en una carta a Miguel de Unamuno. En la primera ocasión se elige, en la de la revista, la posibilidad de aparición del verbo decir con aféresis, hice, iga, y en las posteriores versiones, dici o diga. Creo que debemos fijarnos en la sistematicidad de este cambio en la versión de Extremeñas de los poemas analizados, lo que indica en este punto una voluntad consciente por parte del escritor nacido en Frades de la Sierra. Pero, del que me había sucedido con Barón, aquí también encontramos soluciones fonéticas más acordes con lo que cabría esperar
en la zona de las tierras de Granadilla tan conocidas por el poeta. Es decir, hay un mayor reflejo de la realidad lingüística de la zona. Así, por ejemplo, frente a las iniciales estrozarsi, traersi, avergonzar, nos encontramos con estrozalsi, traelsi y avergonzal, con cambio de R en L en posición implosiva o final, que es característica precisamente de la zona de Guijo y de otras muchas zonas de fuerte influencia leonesa. Como se observa, afectan pues a este cambio en posición implosiva o en posición final. Pero también na sustituido por na, más vulgar, indudablemente. En la misma línea se encuentra la sustitución de seguiremos por seguiremos. Resulta desde luego más habitual la solución en todavía, que en la publicación periódica había aparecido como entavía. Este poema existe una indudable intención del poeta por mejorar el texto con cambios frecuentes que afectan a términos e incluso a estructuras. Además, estos cambios no solo se producen en la parte dialogada del poema, que es donde interviene el jornalero, sino también en la parte narrativa del mismo. De esta manera, asistimos a la sustitución de músculos de hierro por músculos de acero, sombra abrasada de un olivo por sombra cadente de un olivo, así que se passi por nada más que passi. La bellotera llegui por la bellotera llue, y otra vez, y luego, y gruñi el amo, y para los 4 reales, y gruñi para ganar los 4 reales. El chiquino y ella, el muchacho y ella, si el niño y la mujer, si el chico y la mujer. El cambio afecta incluso al sistema preposicional, de merienda para merienda, o al pronombre por cambio de referencia. En la versión original, y a ganarla algo más cuantis que llegas, cuyo referente es peseta. En las ediciones, y a ganarlo, con referente en jornal, que resulta además más pertinente en el contexto, aunque ambas formas sean perfectamente posibles. Señalaré casi como anécdota que en la primera ocasión, en la de la revista, el aceite dice se pone a 60 la janega, mientras que en las versiones ya publicadas en libros dice a 50 la janega, uno de los pocos ejemplos registrados en la literatura en que debe reflejarse la bajada del precio de este producto básico. Bien. También hay otros aspectos de interés. En un momento determinado, acierta, además creo el poeta, en un ejemplo como este, 3 reales nada más, 3 reales pelados. O cuando introduce el adjetivo fino, ausente en la primera versión en este contexto, en boca del amo, que no lo olvidemos, gruñe, aunque sea en castellano. Y quiero, señoritos, que se tardan 1 hora en comerse la merienda, frente a ni señoritos finus que se tardan 1 hora en comerse la merienda. Muy pertinente en el contexto resulta esta sustitución. El amo que le daba la peseta, el amo que no daba la peseta. Cambio con el que se acentúa el carácter injusto de este personaje y en consecuencia se ofrece un nuevo elemento esencial de dramatización del poema y de las dudas que se plantea el maltratado jornalero. Los cambios pueden afectar incluso a versos completos. Frotándose los párpados ardientes, limpiándose los ojos escaldados, y albeliá, y humol, y mucha fuerza, y me sobra albeliá, me sobra fuerza. No hacía falta ni siquiera pensarlo frente a subía jornal continuo de peseta, sustituidos en la versión escrita por ni falta que hacía ni pensarlo, con un jornal continuo de peseta. Se encuentran además ausencias y presencias de versos entre las 2 versiones que estoy ahora cotejando. En la primera edición de Extremeña faltan estos versos que sí habían aparecido en la revista de Extremadura y que destaco aquí.
no se puede pensar en tajaínas. Al final, la pobre, la mujer, bien lo quisiera, mas si las hago yo melcal tocino, se me quedan sin pan el hijo y ella. Es verdad que poco añadían estos versos a la situación narrada, y de ahí la supresión. Por el contrario, sí encontramos en el libro 2 versos que se incorporan. Aguantando lo que puedan, lo que venga hasta que se llenen las medidas. Los cambios, pues, en este poema son muy numerosos y en general creo que acertados. Los errores atribuibles a los editores, algunos de los cuales ya he destacado, me parecen evidentes. Algunos casos son claras erratas gráficas que han ido de uno a otro. En la segunda edición, frente a esta primera, apenas se encuentran cambios. Y en general creo que acertados. Si acaso, como ven, ese pus frente a pues, el más que teníamos ahí, y muy poquitos más, prácticamente nada más. En la segunda edición, pues, continúa la primera con ese mínimo cambio. En la tercera ya, sin embargo, en la edición que no está a cargo de Gabriel y Galán, sí hay supresiones, indicios muy significativos. Por ejemplo, se eliminan los 2 versos finales del poema. Si lo oye el de la jaca, de seguro le señala un jornal de 2 pesetas. Supresión que ha inducido a equívoco en su interpretación. Se ha señalado que la desaparición tendría que ver con el hecho de que estos 2 versos serían excesivamente revolucionarios para la mentalidad del poeta y que por eso habría optado por su supresión. Es posible que en efecto le pareciesen demasiado expresivos, pero quizás habría resultado inconveniente, en su opinión, el poema entero y no solo esos versos que él mismo mantuvo en las ediciones de las que fue responsable y que incluso endureció con cambios lingüísticos como los que ya he destacado. Es verdad que no era una de sus poesías preferidas en este punto para mostrarlas al público, porque cuando en un recital poético se le solicita en el Ateneo madrileño en mayo de 1902 que la recite, se niega a ello. Tras su muerte se suprimieron los 2 citados versos. Por eso convendría tener muy en cuenta estas cuestiones que he venido señalando. Cuando se habla con mucha frecuencia de la asistematicidad de la poesía galaniana, hay que procurar ser conscientes de la dificultad de transmisión de un poeta popular. Pero en líneas generales, el escritor sí procura ofrecer un sistema dialectal en el que hay variación lingüística, como la había en la realidad, pero que en general respeta básicamente lo que oye, lo que va seleccionando, lo que va apuntando en sus célebres cuadernos que lleva al campo en todo momento y que son inseparables y que por fortuna se han conservado y han sido dados a conocer sobre todo a través de la familia del poeta. Cosa diferente es lo que sucede con las ediciones posteriores, de las que obviamente él ya no es el responsable. Hay que intentar, pues, en mi opinión, analizar detenidamente estas cuestiones para devolver, en la medida en que sea posible, el texto más cercano a lo que quiso exponer el escritor. Una última cuestión querría plantear. Aunque se trata de un exfuturo y en consecuencia de una quimera, ¿tenemos algún indicio de por dónde hubiesen ido los caminos poéticos galanianos de no haber fallecido tan temprana y prematuramente? La contestación obviamente no es sencilla y entra directamente en el camino de la especulación del que muchas veces tenemos que huir tanto los historiadores como los filólogos. Pero al menos podemos intuir que este camino dialectal y popular de Extremeñas, al menos de inmediato, no hubiese sido el de más amplio recorrido. Me baso para ello en un aspecto que ya he analizado en otro momento, en el de su conciencia dialectal
El escritor afincado en Guijo denomina al habla empleada en estas composiciones como la jerga lingüística de por aquí. Por muy cariñoso que sea, no deja de tener un significado peyorativo que siempre ha tenido este término. El propio autor no la consideraba la modalidad dialectal la más apropiada en todo momento para la expresión literaria. En palabras textuales suyas, recogidas en varias de sus cartas, dice expresamente: he escrito y pienso escribir muy poco en este lenguaje para evitar monotonías y repeticiones. Si nos ceñimos a las dos primeras ediciones, Responsabilidad del poeta, aparecidas en 1903 y 1904 respectivamente, muchas de esas poesías se encontraban inéditas, pero de las ya publicadas con anterioridad, El Cristo Bendito seguramente fue escrita hacia finales de 1898. Barón apareció en la revista de Extremadura en 1901. En ese mismo año, en junio, Los postres de la merienda, o en febrero de 1902, Sibarita. Pero incluso las que suelen incluirse, en mi opinión, como he dicho, no siempre razonablemente, en este libro, a partir de la tercera edición, la cenéfica, dedicada a Plasencia, se leyó en octubre de 1901. Las represalias de Pablo apareció en la revista de Extremadura en abril de 1902. Entre yo y el mi criado fue leída en julio de 1902 y en Fabla de Lugarejo en diciembre de ese mismo año. Tan solo Plétora y Campos Vírgenes son de 1904. Es decir, parece que las preocupaciones poéticas y estilísticas del escritor de Frade, cuando fallece, al menos en esos momentos, iban por otros caminos y derroteros. Le preocupaba fundamentalmente la incorporación de nuevas composiciones a castellanas y la reedición y reelaboración de campesinas. Pero como ya he indicado, esta última obra, que se prestaba a ello bastante por su temática, las referencias al habla popular no son particularmente abundantes. Gabriel Galán era una personalidad inquieta en la búsqueda de un ideario poético. Por eso podemos sospechar, nada más que supuesto que intuir, que la fase dialectal de su obra no parecía ser su mayor preocupación estética y estilística en sus momentos finales, aunque no es descartable que hubiese podido volver a ello. Aún así, Extremeñas, con todos los problemas que ya he destacado en esta intervención, se nos presenta como un sólido conjunto en lo que no deja de ser una recreación literaria del habla popular de la zona norte de Extremadura, de un lenguaje lleno de leonesismos, vulgarismos, arcaísmos, popularismos, que además no le resultaban totalmente desconocidos en la zona en que había nacido y se había criado. El oído claramente musical de José María Gabriel y Galán le permite percibir muchos de los matices diferenciales de esas hablas dialectales. Muchísimas gracias por su atención.